¿Sabías que existe una isla mexicana perdida en medio del Océano Pacífico que casi nadie conoce? Una isla deshabitada, rodeada por un anillo de coral, tan remota y aislada que parece un escenario postapocalíptico. No es leyenda urbana ni invento de Internet. Clipperton es real. Y durante años, perteneció a México, hasta que simplemente desapareció del mapa nacional. ¿Por qué no está en los libros escolares? ¿Qué misterios esconde esta porción de tierra en el océano? Clipperton está ubicada a más de 1000 kilómetros de las costas de Acapulco. Es una formación volcánica rodeada por una laguna interior, donde miles de cangrejos dominan la superficie, las aves anidan sin interrupción, y no hay ni una sola sombra de civilización. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Pero esta isla no solo es intrigante por su geografía, también está cargada de historias. Hubo una época en que familias mexicanas vivieron ahí, en condiciones extremas. Hubo tiranía, hambre, locura y muerte. Hoy, la isla está bajo dominio francés, pero pocos saben cómo ocurrió realmente ese cambio. Este no es solo un vídeo sobre historia, ni un blog turístico convencional. Es una invitación a explorar un pedazo olvidado del mundo. Un lugar donde la belleza salvaje se mezcla con la tragedia y la política internacional. Esto es Clipperton, el paraíso perdido de México. Y lo que estás a punto de descubrir, cambiará por completo la forma en que miras un mapa, y la historia. Imagina navegar mar adentro desde Acapulco, sin tierra firme a la vista durante días. El sol te golpea el rostro, el océano parece infinito. Y entonces, entre las olas del Pacífico, aparece un anillo de coral, como salido de la nada. Has llegado a Clipperton. Esta isla se encuentra en el Océano Pacífico Oriental, a unos 1,120 kilómetros al suroeste de México, justo en medio de la nada. Técnicamente, está más cerca de América que de cualquier otro continente, pero su aislamiento es total. No hay rutas comerciales cercanas, ni puertos, ni aeropuertos. Solo mar, cielo y silencio. Clipperton es tan remota que durante décadas estuvo ausente incluso en muchos mapas oficiales. Geográficamente, es un atolón coralino, un anillo de arrecife que encierra una laguna interior salobre. Tiene apenas 6 kilómetros cuadrados de superficie total, pero su forma circular y su laguna central le dan un aspecto inconfundible desde el aire. Desde el suelo, sin embargo, es otra historia: tierra plana, vegetación escasa, un calor sofocante y un silencio casi sobrenatural. No hay ríos, no hay agua potable, ni sombra natural. Solo algunas ruinas oxidadas de lo que alguna vez fueron estructuras humanas. La fauna salvaje domina el territorio, cangrejos rojos por miles, aves marinas que anidan sin descanso, y tiburones que patrullan la laguna interior. Es un lugar tan hermoso como brutal. Pero ese aislamiento le da un aire de santuario inexplorado. Un punto perdido en el océano que, al verlo en el mapa, parece insignificante. Pero al conocerlo, se convierte en uno de los lugares más extraños, desafiantes y fascinantes del planeta. Hoy, Clipperton es una isla sin habitantes, sin servicios, sin señales de vida humana permanente. Su silencio es tan profundo que puedes escuchar el viento deslizarse sobre el coral y el mar golpeando el atolón como un tambor ancestral. Es naturaleza pura, sin filtros, sin adornos y sin concesiones. Lo primero que notas al acercarte a la isla es el color. El azul turquesa del océano contrasta con el blanco del coral muerto y la vegetación rala de la superficie. El interior está dominado por una laguna de agua salobre, estancada, donde el oxígeno es casi inexistente. No es apta para nadar, pero sí para observar la crudeza del ecosistema en su forma más primitiva. Al pisar Clipperton, te reciben miles de cangrejos rojos que cubren el suelo como una alfombra viviente. Caminan entre restos oxidados de antenas, bidones, estructuras abandonadas, ruinas del paso fugaz de los humanos. Sobreviven aquí porque no tienen depredadores naturales. Están en su paraíso privado, intocado por siglos. El cielo siempre está lleno de aves. Las fragatas y los alcatraces se apoderan de cada rincón. Algunas especies han hecho de Clipperton un santuario de anidación. Hay belleza, sí. Pero también una energía salvaje y desconcertante. No hay palmeras, ni cocoteros, ni sombra. El sol golpea sin tregua. Las expediciones que han visitado la isla han durado apenas días. Nadie puede quedarse mucho tiempo.
El calor, la humedad y la ausencia total de agua potable convierten la aventura en un reto de resistencia. Clipperton es hermosa, sí. Pero en el mismo sentido que lo es un volcán activo o una tormenta perfecta. Es un recordatorio brutal de lo pequeña que puede ser la presencia humana frente al poder implacable de la naturaleza. Hubo un momento en que México soñó con hacer de Clipperton una extensión viva de su territorio. A principios del siglo XX, el gobierno mexicano envió a un pequeño grupo de soldados y a sus familias para establecerse en esta isla aislada del mundo. Su misión, afirmar soberanía y mantener operativo un faro que, como una vela solitaria, guiaba a los barcos entre América y Asia. Imagínalo, un puñado de personas rodeadas de una laguna ácida, invadidas por millones de cangrejos, sin árboles, sin sombra, sin fuentes naturales de agua dulce, y a más de 1000 kilómetros del puerto más cercano. La vida en Clipperton no era para cualquiera. Era cruda, agotadora, pero también profundamente simbólica. Aún así, entre la arena y el coral, se construyeron cabañas de madera, se improvisaron escuelas para los niños, y cada mañana la bandera mexicana ondeaba al viento como un acto de resistencia frente a la inmensidad azul. Era un México en miniatura, latiendo en medio del Pacífico. Para algunos, aquello era un sueño romántico, un refugio para empezar de cero. Para otros, pronto se convirtió en una cárcel natural. Todo dependía de un barco de abastecimiento que salía desde Acapulco cada pocos meses. Sin él, la isla era insostenible. Y entonces llegó la tormenta, la Revolución Mexicana estalló en tierra firme. La prioridad nacional cambió, y los envíos dejaron de llegar. Clipperton fue olvidada. Lo que empezó como una declaración de soberanía, se convertiría pronto en una historia de abandono. Cuando la revolución estalló en México, el país entró en caos, y los barcos que llevaban comida, medicinas y noticias dejaron de zarpar. Lo que debía ser una misión de orgullo nacional, se convirtió en una sentencia de aislamiento absoluto. Los días pasaron. Luego semanas. Meses. Y nadie llegaba. La comida comenzó a escasear. El agua potable se volvió un lujo. Las lluvias eran su única fuente. Las enfermedades, inevitables en esas condiciones, empezaron a propagarse. Uno a uno, los soldados comenzaron a morir. Las mujeres intentaban mantener con vida a los niños. Pero todo se desmoronaba. En medio del vacío, surgió el farero Victoriano Álvarez, quien se autoproclamó rey de la isla y con un rifle en mano y total impunidad, se volvió un tirano. Durante meses, sometió a las mujeres supervivientes con violencia y abusos. Clipperton era su reino de arena, fuego y muerte. Tiempo después, cuando todo parecía perdido, llegó la redención. Una embarcación estadounidense que pasaba cerca vio señales de vida. Al desembarcar, encontraron una escena digna de una novela distópica, mujeres y niños famélicos, una tumba improvisada, y el cuerpo sin vida del tirano. Una de las mujeres, en un acto final de desesperación, lo había asesinado. Clipperton fue evacuada. México no regresó jamás. El silencio volvió a reinar en la isla. Pero la pregunta quedó flotando como sal en el aire, ¿cómo un sueño tan grande pudo terminar en una historia tan oscura? Aunque México ya no estaba en Clipperton, la historia de la isla no había terminado. En realidad, lo más insólito apenas comenzaba, una batalla legal, diplomática y geopolítica por un pedazo de tierra perdido en el mar. Clipperton, estratégicamente ubicada en el Pacífico Oriental, era más que una isla, una pieza clave para controlar rutas marítimas y una posible base militar. Francia, que ya había mostrado interés décadas antes, no olvidó su existencia. Tampoco Estados Unidos, ni el Reino Unido. En 1909, México pidió a Francia que actuara como árbitro para definir la soberanía. Fue un error fatal. En lugar de solo mediar, Francia presentó su propia reclamación territorial, alegando que había sido el primer país en tomar posesión formal de la isla. El caso se elevó hasta el rey Víctor Manuel III de Italia, quien, tras años de deliberación, dictaminó que Clipperton le pertenecía a Francia. Desde entonces, Francia mantiene la soberanía sobre Clipperton. De vez en cuando, envía misiones científicas y patrullas militares, más como acto simbólico que como interés real. Porque Clipperton no tiene oro, ni petróleo, ni población. Solo historia. México, por su parte, apenas menciona el episodio. Es un capítulo incómodo,
una herida menor en su historia nacional. Pero para quienes conocen los detalles, Clipperton es una lección sobre el abandono, el orgullo, y la geografía olvidada. Hoy, Clipperton sigue siendo un lugar que parece inventado, una isla tropical sin palmeras, un anillo de coral con una laguna ácida en el centro, llena de cangrejos, sin humanos, pero cargada de historia. Está bajo control francés, sí, pero su valor simbólico y geográfico sigue siendo materia de debate. Ubicada en una zona económica exclusiva con gran potencial pesquero y estratégico, algunos expertos aseguran que Clipperton podría ser clave para futuros intereses marítimos. Otros lo ven como un simple punto olvidado en el mapa. Sin embargo, en un mundo cada vez más enfocado en el control de recursos y territorios, incluso las islas más pequeñas pueden convertirse en activos geopolíticos de gran valor. En la actualidad, Francia ha autorizado expediciones científicas, estudios sobre biodiversidad y monitoreo climático. En 2016, incluso se firmó un acuerdo entre México y Francia para colaborar en temas de protección ambiental y exploración científica en la isla. Aunque el territorio no es compartido, el diálogo se ha reabierto. Para muchos mexicanos, Clipperton ni siquiera existe. Es una historia no contada, una página que no aparece en los libros escolares. Pero para quienes conocen su pasado, Clipperton es una herida silenciosa y una oportunidad perdida. Clipperton no es solo una isla. Es una historia encapsulada en el silencio del océano. Un territorio olvidado que nos grita desde el pasado todo lo que pudo haber sido, y no fue. Allí, donde alguna vez flameó la bandera mexicana, hoy solo quedan ruinas. Fue un sueño de expansión nacional, una apuesta por el futuro, que terminó en tragedia. De símbolo patrio pasó a campo de supervivencia. De promesa geográfica, a pieza de negociación internacional. Clipperton es un espejo de cómo los países construyen y destruyen sus sueños. Como la distancia, el descuido y la falta de visión pueden borrar hasta las intenciones más grandes. Y cómo, incluso hoy, seguimos dejando que los territorios más remotos se conviertan en huellas fantasmas de lo que alguna vez importó. ¿Debe recuperarse? ¿Transformarse en reserva natural? ¿Convertirse en símbolo de cooperación científica? ¿O simplemente, dejarse hundir en el olvido, como tantos otros rincones del planeta? Si esta historia te atrapó, te emocionó o te hizo pensar, suscríbete al canal. Deja un like. Comparte este vídeo. Porque hay historias que nadie cuenta, y esta es una de ellas. Nos vemos en la próxima.